Bueno, vamos a hablar de la encefalopatía hipóxico-isquémica, el monitoreo y tratamiento. Un poco la idea de esta charla fue que Cristina quería ver un poco qué era presentar lo que ocurría en los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica y que yo seguido a la charla de ella diera un poquito del monitoreo en la encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar entonces con esta patología. La encefalopatía hipóxico-isquémica es una causa de daño neurológico agudo en el recién nacido. Esperen que no me pasa la... Ahí está. La encefalopatía hipóxico-isquémica ocurre por lo menos hay hipoxia intraparto en 3 a 5 de cada 1000 recién nacidos vivos. De estos chicos, 1 de cada 1000 se complica. Más del 25% presenta secuelas neurológicas y hay una mortalidad del 10 al 60%. Y esto corresponde al 23% de la mortalidad global en neonatología. La encefalopatía hipóxico-isquémica produce del 20 al 30% de las parálisis cerebrales. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ocurre el evento hipóxico, isquémico, disminuye la glucosa, disminuye el ATP, ya que el corazón y el cerebro son órganos que no tienen reservas energéticas. Entonces hay primero un fallo energético primario, y luego hay una reperfusión y luego el fallo energético secundario. Luego de la reperfusión existe una fase latente. Esta fase latente que empieza luego de los 30 minutos, luego de esta reperfusión, dura más o menos 6 a 15 horas en estudios animales. Es por eso que en esta etapa uno debe tener que tomar la determinación de ingresar al paciente. Luego hay un fallo energético secundario que continúa con toda una cascada de inflamación que, digamos, cuando sigue en el tiempo, ahí se producen las convulsiones y después, en un periodo que dura meses, la parte de remodelación, astrogliosis y reparación. Este momento, esta fase latente, es la ventana, la llamada ventana terapéutica. Esta ventana terapéutica es muy importante porque es ahí donde nosotros tenemos que definir el ingreso del paciente, porque después se desencadenan todos estos problemas, esta cascada de inflamación con oxidación y que termina en destrucción mitocondrial y en muerte neuronal. ¿Cuál es el tratamiento de la encefalopatía hipóxico-isquémica? El tratamiento gold estándar en este momento es la hipotermia terapéutica. Hay creciente evidencia de que del tratamiento de enfriamiento corporal total y de la cabeza es eficaz en el tratamiento de estos pacientes y disminuye la mortalidad y las secuelas a largo plazo. Bueno, nosotros debemos definir, para ver qué pacientes ingresan en hipotermia terapéutica. Tenemos que ver, porque los pacientes que ingresan son aquellos que tienen encefalopatía hipóxico-isquémica severa y moderada. Los leves hoy en día no ingresan. Tenemos que tener, ¿cuáles son los criterios de inclusión para el ingreso de estos pacientes? Es el evento centinela y tener pH de cordón, además de 7, o dentro de la hora de vida de 7-10, o déficit de base de -12, con Apgar a los 5 minutos, menor o igual a 5, y que estemos reanimando a este paciente con una presión positiva de más de 10 minutos, con un examen clínico que indique que es una encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o severa, o que el paciente presente convulsiones. Esto se hace, el examen clínico se hace según el CERNAT, donde nosotros tenemos que ver 3 de las 6 categorías para ingresar a estos pacientes en hipotermia o para definir en realidad si esta encefalopatía hipóxico-isquémica es moderada o severa. Una vez que nosotros evaluamos ingresar al paciente
en la hipotermia lo que tenemos que hacer es valorar en el aspecto respiratorio, ver si hay respiraciones espontáneas, ver si este paciente requiere asistencia respiratoria o solamente oxígeno, el exceso de base. En el aspecto cardiovascular, bueno, nosotros a todos estos pacientes les hacemos ecocardiograma cuando ingresa y lo seguimos durante todo su enfriamiento y el calentamiento, les hacemos ecografías. Bueno, vemos la parte metabólica, ¿sí? El estado de ácido base, la glucemia, el hepatograma, aportamos un flujo de glucosa suficiente como para prevenir la hipoglucemia y monitoreamos los niveles de glucosa para evitar la hiperglucemia que a veces se pueden dar en estos chicos con encefalopatías hipóxico-isquémicas. Bueno, ver los líquidos y electrolitos, los restringimos, los tenemos con 40, 50 mililitros kilo día y le damos un aporte de calostro durante los 3 días. En el aspecto infectológico, bueno, evaluamos, le sacamos cultivos, vemos si requieren antibiótico. En el aspecto neurológico, nosotros disponemos del electroencefalograma de amplitud integrada, así que a estos pacientes se los ponemos y les hacemos eco cerebral a todos antes de ingresar. Y en el aspecto hematológico, bueno, hacemos todo lo que tiene que ver con el hemograma, el tiempo de protrombina, bueno, seguimos el coagulograma, básicamente. ¿Cuál es el laboratorio que hacemos? Hacemos estado ácido base, láctico, hemograma, recuento de plaquetas, coagulograma, glucemia. Todo esto lo hacemos al ingresar y cada 24 horas. Y hacemos cada 6 horas el primer día, sobre todo, ahora lo extendimos a cada 8 horas, vemos cómo se encuentra este paciente. Si el paciente está estable, les hacemos cada 8 horas el ácido láctico, el estado ácido base, el ionograma y el calcio, y la glucemia, que es muy importante hacérsela. Bueno, entonces nosotros tenemos que el tratamiento para la encefalopatía hipóxico-isquémica, el gold estándar es la hipotermia terapéutica. Y ahora vamos a pasar al monitoreo. Bueno, entonces estaba diciendo que el examen clínico forma parte de monitorizar a un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica que se encuentra en hipotermia, que ya es difícil cuando uno lo pone en hipotermia porque es un paciente que se encuentra más dormido por estar en hipotermia, que se encuentra tal vez con tratamiento anticonvulsivante o que se encuentra sedado. Bueno, el laboratorio que yo ya mostré, hacer ecografía cerebral es muy importante, porque es el primer estudio del cerebro que nos permite ver si hay alguna lesión o si hay sangrado. Ecocardiograma funcional para ver si este chico necesita drogas sinotrópicas, el electroencefalograma de amplitud integrada si uno cuenta en el servicio, y una vez que termina que sale del tratamiento, que se hizo el recalentamiento, les hacemos dentro de los primeros días una resonancia magnética con espectro. Y además les hacemos el polisomnográfico. Bueno, hoy en día también están viendo qué es lo que pasa con los chiquitos que tienen encefalopatías hipóxico-isquémicas leves, porque se han visto que estos chicos también tienen efectos adversos a largo plazo. Y en el 2018 se reunió un comité y en esa reunión se vio a ver qué había hasta el momento de resultados en el aspecto neurológico en pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémicas leve y que tal vez hubieran recibido hipotermia. ¿Cuáles eran las prácticas actuales? ¿Cuál era la evidencia preclínica en la encefalopatía hipóxico-isquémica leve que podría beneficiarse con hipotermia terapéutica? ¿Cuál sería la definición de la encefalopatía hipóxico-isquémica leve y cuáles serían los posibles tratamientos o si a estos pacientes se los eligiera para ingresar en hipotermia terapéutica? Que todavía esto no está determinado. ¿Por qué no se los ingresa? Justamente porque estos bebés, uno lo que
les produce, si los ingresa en hipotermia, temblores, estrés, puede administrarles además medicación que puede ser neurotóxica, se separan de los padres durante 3 días, la alimentación es tardía, y además utilizamos muchos más tratamientos invasivos, porque nosotros a estos chicos los canalizamos para hacer periódicamente todos los exámenes de laboratorio. Los antibióticos y además muchas veces el soporte respiratorio. Bueno, hay un trabajo, trabajo observacional que es multicéntrico, que es el PRIME, que se juntaron pacientes de 36 semanas dentro de las 6 horas de vida, con acidosis metabólica, reanimación, anormalidades neurológicas, que en el CERMAT modificados tenían que tener un signo de las 6 categorías por lo menos, con electroencefalograma de amplitud integrada durante los primeros 60 minutos, con resonancia magnética antes del alta, que esto es un poco complicado, examen clínico dentro de las 6 horas, a las 24 y al alta, y dentro del examen clínico veían si estos chicos presentaban además reflejo nauseoso, clonus, mano en puño, movimiento normal, algo que llamara la atención de la clínica. Bueno, ahí detectaron en este trabajo, se encontró que había un 16% de discapacidad y 16% de problemas cognitivos, estos a más largo plazo. Bueno, entonces el dilema, digamos, para la encefalopatía hipóxico-isquémica leve es si nosotros podemos definir con precisión dentro de las 6 horas qué recién nacidos se encuentran en riesgo neurológico y si en estos chicos empeorarían o mejorarían los resultados. En realidad nosotros en la era prehipotérmica lo que se hacía era clasificar a estos pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica retrospectivamente, en realidad. Cuando el chico se iba de alta, decía, bueno, según los signos clínicos que habían presentado en esos días, según el examen, la ecografía, algún estudio, uno podía decir si era una encefalopatía hipóxico-isquémica leve, moderada o severa. Que esto no serviría, digamos, para nosotros ingresar a hacer a un chico a un tratamiento con hipotermia, porque lo debemos hacer dentro de esas 6 horas, en la ventana terapéutica. Entonces, en la encefalopatía hipóxico-isquémica leve, más que nada, para mí es importante definir cuál es el chico que por ahí tiene de leve a moderada, ¿sí? Entonces, ver bien el examen clínico de este paciente, la actividad espontánea, la postura, la frecuencia cardíaca, la respiración, el nivel de conciencia, el tono, la succión, el moro y las pupilas. Bueno, entonces, en la encefalopatía hipóxica isquémica leve con hipotermia, digamos, todavía no hay acuerdo y no se sabe si es beneficiosa. En realidad lo que se necesita son trials para realmente demostrarlo. Entonces, vamos a hablar del electroencefalograma de amplitud integrada, que es otro de los monitoreos que nosotros utilizamos para estos pacientes. Es uno de los estudios electrofisiológicos que se pueden utilizar para monitorizar la actividad cerebral y para, en muchos casos, poder identificar los potenciales candidatos a la hipotermia terapéutica, luego de que el paciente ha tenido un evento hipóxico isquémico, para identificar convulsiones o muchas veces ser guía en la limitación de los esfuerzos de los pacientes que por ahí son pacientes graves. La electroencefalografía de amplitud integrada es considerado uno de los mejores predictores de resultados neurológicos a los 18 meses en pacientes que recibieron tratamiento con hipotermia. En la era prehipotermia se observó que los pacientes que tenían un registro normal a las 24 horas o que también presentaban una recuperación del ciclo sueño-vigilia dentro de las 36 horas, a estos pacientes les iba mejor. En pacientes con hipotermia terapéutica, la predictividad en esto ha cambiado. Se muestran buenos resultados neurológicos si el paciente mejora el registro a las 48 horas. Entonces, ¿qué es la electroencefalografía de amplitud integrada? Es un método eficaz
para evaluar la actividad cerebral para nosotros los neonatólogos, para las enfermeras. Nos podemos dar cuenta si ese registro de este paciente es patológico o está bien. Entonces, este aparato, este equipo cuenta con una pantalla digital con filtros predeterminados de 2 a 15 Hz, que esto permite excluir todos los otros monitores de la terapia intensiva, con una pantalla semilogarítmica que va de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 100. Una pantalla que registra la impedancia, después de 3 a 5 electrodos, dependiendo de cuántos canales tengamos nosotros el equipo. Bueno, acá son las bases. ¿Cómo actúa este equipo? Condensa la variación de la amplitud en la actividad cerebral de fondo. Esto quiere decir que si yo tengo un electroencefalograma, el común, lo que hace es condensar la variación de amplitud en la porción de arriba del electroencefalograma. Entonces esto produce un patrón que es muy fácil de interpretar para nosotros los neonatólogos. Bueno, ¿cómo se coloca los electrodos de este equipo? Y esto es de suma importancia, porque si uno coloca bien los electrodos, va a tener bien el registro, o un registro, digamos, que es correcto. Nosotros lo que hacemos en el servicio es pelar y limpiar bien la zona de colocación de los electrodos. Utilizamos electrodos de gel. Hemos utilizado electrodos de aguja. Los electrodos de aguja son muy buenos, pero muchas veces cuando se desconectan, son más fáciles de desconectarse, en nuestra experiencia, por supuesto. Hay gente que los usa y la verdad que tiene buen resultado. Se colocan los electrodos impares del lado izquierdo y los pares del lado derecho. Y si uno tiene, acá esto es de 2 canales, es para un equipo de 2 canales. Ahora, si uno cuenta con un equipo que tiene solamente un canal, se ponen en la parte posterior, porque ahí es donde se encuentra el límite de la cerebral posterior y media subyacente a la corteza, y que lo que es ahí donde si hay un evento hipóxico, se puede registrar mejor en el cerebro la isquemia y la bajada de tensión arterial. Entonces, pelamos bien y lo que hacemos es colocar a 3 centímetros de la oreja, colocamos el electrodo. Y a 3 centímetros de para atrás colocamos el siguiente. Y así lo mismo del otro lado. Entre los dos tiene que haber 6 centímetros de diferencia y 3 centímetros hasta la línea media. O sea, tiene que haber 3 centímetros a la línea media, 3 centímetros a las orejitas y después 3 centímetros para atrás. Bueno, ¿cómo es el análisis del trazado? Nosotros tenemos en una pantalla, toda la totalidad de la pantalla de acá a acá cuenta con 3 horas, ¿sí? De un electroencefalograma. El cuadrado más grande corresponde a 1 hora y los cuadrados más chiquitos corresponden a 10 minutos. Bueno, acá se ve lo que hace. Esto es la escala semilogarítmica que va de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 100, y lo que hace es condensar, ¿sí?, del electroencefalograma normal, condensa la actividad, la variación de la amplitud. Entonces contamos con, en una pantalla se va a ver esta amplitud semilogarítmica con el registro. Si contamos con un canal, son 2 pantallas, con un canal es una pantalla, con 2 canales son 2 pantallas. En la parte de abajo vemos la impedancia, y en la parte de abajo de todo de la pantalla se ve el registro crudo del electroencefalograma.
Entonces, acá se ve, si contamos con un canal, se ve solamente un registro de pantalla, y si contamos con 2 canales, vemos las 2 pantallas. La parte superior corresponde al izquierdo y la parte inferior corresponde al derecho. Y en la parte inferior se ve el registro crudo del electroencefalograma. Cuando aparece impedancia, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que ver, es muy importante que tengamos la cabecita que tiene todos los electrodos en gris. ¿Sí? Acá nosotros arriba tenemos los izquierdos, debajo los derechos. Es como la misma pantalla. Arriba está la izquierda, abajo la derecha. La impedancia, se ven estas rayas que se ven hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que ahí el electrodo se movió por alguna circunstancia, que el chiquito se movió, lloró, o se hizo algún tipo de procedimiento. Lo que tenemos que ir a buscar, yo cuando llego a la mañana, cuando hay un paciente que se encuentra en hipotermia terapéutica, lo que veo es todo el registro, aprieto este cursor, lo llevo hacia el otro lado y voy viendo qué pasó en las horas, las 24 horas que el chico estuvo hasta ese momento conectado. Nosotros lo tenemos las 72 horas de la hipotermia terapéutica, y además lo tenemos durante el calentamiento. Entonces, vuelvo a decir, el tema de la impedancia son estas rayas. Si yo tengo rayas que van hacia arriba, que superan los 10 microvolts, que llegan hasta 50 o 100, en realidad lo que tengo que fijarme en la pantalla, que esta también corresponde al electroencefalograma crudo. Acá hay un botoncito que es el de la impedancia, lo apretamos y aparece entonces esta pantalla donde la podemos ver. Los momentos de impedancia que coinciden con estas líneas que van hacia arriba, ¿sí? Después, acá, por ejemplo, esta pantalla vuelve a mostrar impedancia, y acá está demostrando que hay 2 de los electrodos, que son los izquierdos, que están mal conectados, que no están bien conectados al cuero cabelludo. Entonces hay que ver qué es lo que sucede, pegarlos bien, así se encuentra la cabecita toda de manera gris, de manera correcta. Acá van a ver que hay mucha más impedancia, que coinciden también con los registros, estos brotes, que parecen brotes que se disparan, pero en realidad es la impedancia. Bueno, ¿qué debemos evaluar en el electroencefalograma de amplitud integrada? Nos tenemos que hacer 3 preguntas. ¿Cuál es el patrón de fondo? ¿Sí? Ahora vamos a entender qué es todo esto. Si hay sueño, si hay ciclo sueño-vigilia, y si hay convulsiones. Lo que hizo Geltron Huestas hace años es tratar de reunir el voltaje y el fondo. Entonces, ella buscó la actividad de fondo, la estimación de los brotes, ver si había ciclo sueño-vigilia y la presencia de crisis epilépticas. Bueno, ¿qué hizo ella? Entonces es hacer este cuadro, y vio que dentro, o sea, teníamos por un lado la clasificación del voltaje, por el otro lado la clasificación de los patrones y el trazado del electroencefalograma de amplitud integrada. Entonces, normal era, si nosotros teníamos, lo que hay que fijarse siempre, lo más importante es el borde inferior. Debemos fijarnos los 2 bordes, el borde inferior y el borde superior. Ver si el borde inferior es mayor de 5 microvolts, ¿sí? Esto es normal, y el borde superior es mayor de los 10 microvolts. Esto corresponde a un patrón de voltaje continuo, que es un patrón normal. Esto es lo que encontramos en los pacientes que son de término, ¿sí? Donde encontramos los ciclos sueño-vigilia, y vemos bien el voltaje. Luego, el moderadamente anormal, este patrón se encontraría ya en pacientes prematuros o en pacientes de término con alguna alteración, o muchas veces en pacientes de término que se encuentran en hipotermia terapéutica. Lo que tenemos es un patrón de voltaje discontinuo con un voltaje que es menor
de 5 microvolts en el borde inferior y mayor de 10 microvolts en el borde superior. Luego tenemos el bar suppression, que lo que tenemos es el margen inferior, que es menor de los 5 microvolts, y el margen superior, que es muy arriba de los 10 microvolts. Y el severamente anormal, que es bien de bajo voltaje, que es menor de 5, que varía entre 0 y 2. Y el de trazado plano o isoeléctrico. Bueno, entonces en el electroencefalograma de amplitud integrada lo que tenemos que ver es la actividad de fondo, cuál es este patrón, si es continuo, si es discontinuo, si es bar suppression o es plano, y el voltaje. Si es normal es porque tenemos un borde inferior mayor de 5 microvolts, el borde superior mayor de 10 microvolts. Moderado, borde inferior menor de 5 microvolts, borde superior mayor de 10. Y severo, todos los dos, ambos bordes superior e inferior, por debajo de los límites. Esto corresponde a una actividad de fondo, un patrón continuo, es un patrón normal, corresponde a un paciente de término. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Que tenemos el borde inferior está por encima de los 5 microvolts y el borde superior está por encima de los 10 microvolts. Entonces, lo que da en estos pacientes que tienen un patrón de fondo que es continuo, que corresponde al ciclo sueño-vigilia, es esta imagen, en imagen de Rosario. Esto es un patrón normal. Después tenemos la actividad de fondo, que es el patrón discontinuo, que es un patrón moderadamente normal, ¿sí? Que corresponde más a los pacientes más prematuros, por debajo de las 35 semanas, y lo que obtenemos es el borde superior mucho más arriba de 10 microvolts, y el borde inferior que presenta una variabilidad hacia el borde, pasando el borde inferior. Pero cuando vamos al bar suppression, que podemos tener bar suppression más o bar suppression menos, que depende de la cantidad de brotes, son más porque tienen más de 100 brotes, lo que tenemos que fijarnos siempre es el borde inferior. El borde inferior que presenta una variabilidad entre 0 y 2 microvolts. Entonces, si yo lo comparo con el anterior, yo voy a ver que acá no tengo un borde inferior, tengo una variabilidad bastante importante en el borde este. En cambio, en el bar suppression lo que tengo es este borde de 2 microvolts que se marca mucho la línea. Eso es lo que yo tengo que buscar cuando yo voy a ver el electroencefalograma, el registro del electroencefalograma de amplitud integrada, fijarme bien en los bordes. El borde inferior, si se encuentra muy abajo del 5, ver si forma esta raya de poca variabilidad de amplitud, porque no es la misma que la variabilidad de amplitud que se encuentra en el patrón discontinuo que va y viene. Luego tenemos el bar suppression menor, que es el que tiene menos brotes, menos cantidad de brotes. Acá se ve la diferencia con el anterior, ¿sí? Este tiene menos brotes, y vean cómo acá sí se notan esta variabilidad que les digo, que va entre los 0 y los 2 microvolts. Y después tenemos el patrón de fondo de bajo voltaje, que ya lo encontramos menor, sin brotes, que es sumamente patológico, y el patrón plano, que en neonatología tiene a veces algunos registros debido a que toma muchas veces la frecuencia cardíaca del recién nacido. Bueno, entonces acá tenemos lo que es un ciclo sueño-vigilia maduro, donde tenemos este patrón que les contaba en forma de rosario, donde tenemos el borde inferior con mucha variabilidad y el borde superior que va más arriba, más allá de los 10 microvolts. Es un patrón, el ciclo sueño-vigilia es un patrón de actividad sinusoidal repetitiva de mínima amplitud que tiene
Una parte con actividad continua que corresponde al sueño activo. Esta parte que corresponde al sueño activo es estrecha, ¿sí? Y después cambia a periodos de amplitud un poco más importante, que es el sueño tranquilo. Estos periodos duran de 1 hora y el sueño tranquilo puede durar de 20 a 30 minutos. En realidad, en los pacientes, eso se ve en los pacientes bien maduros. Acá tenemos, acá no hay ciclicidad, corresponde a un patrón discontinuo, bien de paciente prematuro, con alta variabilidad, sobre todo en el borde inferior. Tenemos en el B una ciclicidad madura o incompleta del ciclo sueño-vigilia, y en el tercero la ciclicidad es normal porque vemos este patrón en forma de rosario. Entonces sabemos que el ciclo sueño-vigilia, esta banda se va achicando a medida que pasa la edad gestacional. A partir de las 35 semanas podemos ya tener un ciclo sueño-vigilia, que a lo mejor es más prolongado, el sueño donde el paciente está más tranquilo, pero que se va hacia el término, digamos, va apareciendo este patrón de rosario. Bueno, y vamos a ver las convulsiones. Las convulsiones neonatales en el registro de electroencefalograma de amplitud integrada son repetitivas y de alto voltaje. Para ser detectadas tienen que durar más de 30 segundos, con lo cual las mioclonías, si uno pone a un paciente que tiene movimientos y que piensa que por ahí tiene mioclonías, no las registraría. Aumento brusco de la amplitud mínima y de la amplitud máxima, seguido por un corto periodo de disminución de la amplitud, y debe coincidir, la imagen del electroencefalograma de amplitud integrada debe coincidir con la actividad convulsiva simultánea caracterizada por puntas, ondas agudas, ondas lentas o complejos con duración mínima de 5 a 10 segundos. Uno siempre que va a mirar el electroencefalograma, el registro, uno tiende siempre a mirar la pantalla de arriba, a ver cómo viene, pero tiene que ver todas las pantallas, porque tiene que ver si estos brotes, estos disparos de espigas que van más allá de los 10 microvolts y que se acercan a 50, corresponden o a impedancia o a procedimientos, o a otro. Por eso además lo que tiene la pantalla, uno puede registrar qué sucedió en ese momento. Entonces, ¿cómo se ven las convulsiones? Son repetitivas y suben más allá de los microvolts, 25, 50 microvolts, el registro. También el aparato cuenta con un módulo que marca si el paciente, en realidad lo que marca es la variabilidad, del registro. Entonces, lo que marca son también las convulsiones. Ahí uno debe fijarse si esto coincide con la pantalla inferior que corresponde al electroencefalograma crudo. Bueno, acá te ve otras características de convulsiones. Esto tiene el software que marca cuáles son las convulsiones. Acá otro registro más de convulsiones, ¿sí? Que son repetitivas, con alta variabilidad, que se mantienen. Otro tipo de convulsiones. Acá este es el patrón en dientes de sierra, ¿sí? Donde vamos a tener estas, están bien hipovoltadas, que la variabilidad del margen inferior es entre 0 y 2 microvolts. Bueno, convulsiones. Y bueno, el electroencefalograma de amplitud integrada dentro de las primeras 6 horas de vida es muy buen predictor de resultados neurológicos a los 18 meses. Y que con hipotermia terapéutica mejora el resultado neurológico si el registro además mejora dentro de las 48 horas de vida. Bueno, acá este es un estudio, un metaanálisis que se realizó en pacientes que estaban con hipotermia y con electroencefalograma de amplitud integrada, que
todos los trabajos, hizo un metaanálisis de todos los trabajos que tenían el patrón y además el voltaje, porque muchas veces muchos hacen solamente el voltaje, y después se encontraron que, digamos, que los chicos que pueden tener electroencefalogramas patológicos teniendo tal vez un voltaje normal. Así que se toma, en este metaanálisis se tomó en cuenta tanto el voltaje como el patrón. Bueno, se vio lo que vimos hasta ahora, el trazado continuo, si el voltaje era normal, si el trazado era discontinuo, cuál era ese voltaje, si había bar suppression, si había bajo voltaje, si era isoeléctrico, si había actividad comicial. Y bueno, lo que se vio fue la sensibilidad y especificidad. Entonces se vio que dentro de las primeras 6 horas y dentro de las primeras 24, no era demasiado sensible, pero luego hacia las 48 horas ya tenía un 85% de sensibilidad y un 93% de especificidad. Así que ahí en este trabajo se demostró que los pacientes, digamos, que mejoran a las 48 horas, dentro de las 48 horas, tienen buen pronóstico neurológico. Y el off-radio demostró lo mismo. Si bien adentro de las 6 horas fue modesto, un off-radio de 8, se demostró que recién a las 48 horas, que el off-radio fue de 66.9, era recién ahí, cuando, digamos, mejoraban a las 48 horas los registros, estos pacientes tenían mejor registro neurológico. Entonces, tenían una persistencia del trazado anormal, el valor predictivo positivo para una persistencia del trazado anormal a las 48 horas era del 85%. Y además, el electroencefalograma de amplitud integrada, dentro de las 6 horas, tiene buena sensibilidad y un valor predictivo positivo, porque digamos, pacientes que tuvieron electroencefalograma normal dentro de las primeras 6 horas, tuvieron un 7% de estos pacientes presentó un mal resultado. Y esto es porque muchas veces, digamos, como este es un periodo, el de las 6 horas, que es el periodo de la ventana terapéutica, que es el periodo de latencia, es un periodo silencioso. Entonces, a veces no se detecta tampoco en el electroencefalograma de amplitud integrada. No debemos igual tomar, digamos, utilizar solo el electroencefalograma de amplitud integrada para ingresar a un paciente en hipotermia terapéutica. Y debemos tomar en cuenta siempre el patrón de fondo más el voltaje, porque esto aumenta la sensibilidad del estudio a un 87%. Bueno, la hipotermia terapéutica cambia el valor predictivo del patrón del electroencefalograma de amplitud integrada en todos los puntos medidos a las 6, a las 24, a las 48 y a las 72 horas, y el registro anormal a las 48 horas se asocia con resultados neurológicos adversos. ¿Cuál es la ventaja? Es muy fácil de usar, es útil para detectar convulsiones no acompañadas de fenómenos motores, para ver la condición eléctrica cerebral, ayuda a evaluar la progresión de la encefalopatía. Esto también se ha demostrado, porque es lo que veníamos diciendo hasta ahora, si va cambiando el registro, nosotros podemos intuir que este paciente va a tener un buen pronóstico neurológico. Y ayuda, es una cosa más para ayudar a tomar la decisión sobre el tratamiento. Las desventajas, bueno, a veces hay dificultad para detectar el estado ictal y los artificios del aparato, artificios en el recién nacido como los espasmos del diafragma, y no debe ser utilizado para tomar solamente, que es lo que venimos diciendo hasta ahora, solo como para tomar la decisión que este paciente ingrese en hipotermia terapéutica. Por ejemplo, acá vamos a ver un registro de un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica leve de 37 semanas, con un APGAR 2.7, con un estado ácido base de cordón de 708-82-12 menos 8, con un expulsivo prolongado, un estado ácido base dentro de la hora que mejoró francamente, con un láctico de 5,5, con una quedó cerebral normal y un examen físico normal.
Es importante muchas veces tener en cuenta si este estado, el pH del estado ácido base, ¿a expensas de qué ha disminuido este pH? Muchas veces es respiratorio. Una vez que a este paciente se le ha hecho todas las maniobras de reanimación correctas y el paciente se ha recuperado, seguramente si es leve, recupere el pH y tengamos un estado ácido base normal. Y nosotros lo que hacemos con estos pacientes siempre es hacerles un registro de electroencefalograma de amplitud integrada y lo fotocopiamos y lo ponemos en la historia. Entonces, en esto, nosotros ya podemos ver que este chico el voltaje ya es mayor y que además presenta un patrón continuo, porque tiene esa imagen de rosario. Si yo trazo la línea por el 10 y por el 5, por los 5 microvolts. ¿Sí? Y no se notan ningún tipo de evento. En estas 3 horas, ¿qué es lo que dura el registro? Entonces, este corresponde a un electroencefalograma de amplitud integrada de un paciente con una encefalopatía hipóxico-isquémica leve, donde yo veo que el borde superior es más de 10 microvolts y el borde inferior va más allá baja por encima de los 5 microvolts, pero que presenta mucha variabilidad. Bueno, este es un paciente de una encefalopatía hipóxico-isquémica moderada, de 39 semanas de edad gestacional, 3,3 kilos, con un expulsivo prolongado, Apgar 1,5, pH de cordón de 7, un bicarbonato de 15, exceso de base de menos 13, con un láctico de 19,7, un pH dentro de la hora de 7,01, con bicarbonato de 14 y menos 17 de exceso de base, con fallo de bomba, con una eco cerebral con edema y con una resonancia magnética con espectro normal. Bueno, este es el registro, si bien es un poquito más hipervoltado que el anterior y no presenta el patrón en rosario, que se ve en los pacientes de término, que corresponden al patrón continuo, es un registro normal. Es un patrón un poquito más tirando a un discontinuo, ¿sí? Como se ve más en los pacientes pretérminos, pero es bien un patrón de un paciente que se encuentra en hipotermia terapéutica. Y después tenemos un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica severa de 40 semanas, con Apgar 4,6, con ruptura uterina, pH de cordón no se obtuvo por la emergencia, láctico de 17, estado ácido base dentro de la hora de 117, bicarbonato de 7, exceso de base de menos 19, examen físico muy patológico con fallo de bomba y la resonancia magnética con espectro que tuvo compromiso de los ganglios de la base. Bueno, acá se ve el compromiso de los ganglios de la base en la reso con espectro, acá está el espectro, y este paciente presentaba el electroencefalograma de amplitud integrada, era un registro muy patológico, donde se observa el hipovoltaje con voltaje entre esta variabilidad que yo les digo que se hace en los síntomas y su borde inferior, un poco más reforzado, que va entre los 2 y los 5 microvolts. Bueno, y después nosotros en el sanatorio contamos con la espectroscopía, hacemos resonancia con espectroscopía. Entonces, hay muchos biomarcadores, tenemos el acetil-aspartato, que es uno de los aminoácidos, es el segundo más abundante del sistema nervioso central, y es el marcador ideal, y lo que además es un marcador de alteraciones en el metabolismo energético. Y además los cambios en la colina, en los lípidos, relaciones del área pico, del ácido láctico, del lactato talámico y del N-acetil-aspartato, la creatina y la colina. La relación
del láctico y el aspartato en la sustancia gris fue el más exacto de los biomarcadores, especificidad de 98% y sensibilidad de 86%. La concentración talámica del acetilaspartato dentro de los 14 días de vida predice con precisión los efectos sobre el neurodesarrollo a los 2 años. La espectroscopía mejora sustancialmente la precisión diagnóstica con respecto a la resonancia magnética convencional. Y además debe ser un estudio, si se puede, de rutina en los recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Por qué? Porque nos da una lectura temprana del daño cerebral, mucho más eficaz que la resonancia magnética convencional. Bueno, acá se ve la resonancia con espectro, que lo que hace es captar en todos los lados. Ellos ponen los cuadraditos por todo el cerebro y van captando estos aminoácidos en distintas regiones, y por ejemplo, cuando hay alteración ahí, como en el paciente que tuvo la encefalopatía hipóxico-isquémica severa, se ve más captación en los ganglios de la base. Bueno, esta es el espectro, como se ve, la recaptación. Y bueno, esto voy a hablar rápido porque es otro de los tratamientos que se está viendo, porque la eritropoyetina es un antiinflamatorio, antisocitóxico, antioxidante, antiapoptótico, que ayuda en la neurogénesis, oligodendrogénesis y en la angiogénesis. Lo que hace, digamos, cuando existe el evento hipóxico-isquémico, se activa la microglía y hay astrogliosis, y lo que hace la EPO, tanto endógena como exógena, es actuar a nivel de los receptores celulares y estimula la neurogénesis, la eritropoyesis y la angiogénesis. Pero bueno, para esto se necesitan trabajos, no se sabe si esto disminuye la mortalidad, si disminuye la severidad. Hay trabajos muy chiquitos que se ve que es eficaz, pero se necesitan trabajos más importantes. Hay un protocolo que se está haciendo, un trial multicéntrico doble ciego, randomizado, placebo controlado, con 500 pacientes, más de 35 semanas, con encefalopatía hipóxico-isquémica moderada y severa, que estén con hipotermia terapéutica, y se les da eritropoyetina, 1000 unidades, 5 dosis, de 5 a 7 días, y se les hace resonancia magnética nuclear, y después seguimiento a los dosis a los 18 y a los 24 meses. Pero bueno, todavía esto no está terminado. Acá les quería mostrar un cuadro. Esto son nuestros pacientes que nosotros tenemos asfixiados todos los años. Acá me parece que me equivoqué la diapositiva, pero esta diapositiva lo que muestra es que en 2015 hubo 3 pacientes, me equivoqué porque quise poner primero la otra diapositiva que dice todos los años cuántos asfixiados tenemos en el año, ¿sí? Esta habla en esta época de pandemia. En 2015, o sea, de marzo a junio, es esto. 2015, 3, 2016, ninguno, 2017, 4, 2018, 5, 2019, en esta etapa, ninguno, y 2020 tuvimos 9 pacientes. Acá está, que era anterior la diapositiva, 2015, 6, 5, 16, 8, en 2017, 13 en 2018, 2019 8 y 2020 los 9 que llevamos hasta el momento. Bueno, muchas gracias y bueno, no sé si tienen preguntas, si se entendió todo. Todo perfecto, Vivi, muchísimas gracias. Me están hablando por WhatsApp. Paloma me dice que le gustó mucho la clase, estaba preocupada porque la subamos a YouTube. Vi que la estamos grabando, así que me imagino que sí. Espera que voy a ponerme la cámara. Si querés, lo que podemos hacer es que las preguntas que vayan apareciendo, te las leo si las podés contestar. Vale. Están algunas personas
desde los celulares, que no puedo identificar el nombre. Me dice, felicitaciones Vivi, de un iPhone que no sé quién es. Después, felicitas Fumiere. Debe ser amiga. ¿No? Debe ser amiga esta persona. Sí, no, bueno, todos en los chats y así están diciendo qué buena presentación. A Palo le gustó mucho el tema de la espectrometría. José me decía por chat. Después te leo, muy buena presentación, muchas gracias. Está Adriana Vélez. Sí, dijo que se iba a conectar. Claro, es ella la que te dice. Sí, pues amiga. Felicitaciones, Vivi. Era una amiga. Zenit, gracias, Vivi. Cecilia García, muchas gracias. Antonio Córdoba, felicitaciones, muchas gracias. Antonio, mi amor, vos no. Está mi hijo también. Después está Roger, Roger Ticera, excelente, qué buen trabajo con las presentaciones que hace, felicitaciones a todo el equipo, lo seguimos firmes desde Córdoba. Bueno, muchas gracias, Roger. Después, muy buena presentación. Germán, gracias, excelente charla. Pregunta, ¿cuándo deciden limitar el tratamiento con monitoreo de amplitud sí, con monitoreo? No, nosotros en realidad, bueno, contesta vos, Vivi. No solamente por el registro, digamos, esto sumado a un montón de otras cosas, los pacientes estaban complicados, por ahí tenían hemorragias, mucha acidosis metabólica, un registro por ahí plano, y por eso discontinuamos, pero digamos que no era solamente el registro fue una ayuda a tomar la decisión. Uh-huh. Bien, después Elizabeth Reyes te pregunta, ¿el esquema de EPO podría usarse solo por Apgar y gasometría, dado que no contamos con estudios? No, nosotros, digamos, yo el estudio de EPO lo presenté porque me encantó, porque está este protocolo, que me parece van a ser muchos pacientes, pero en realidad todavía, como no está protocolizado, no lo podemos utilizar. Nosotros por lo menos no lo utilizamos. Dan muchas ganas porque parece ser efectivo, y si uno lee muchos trabajos, hay muchos trabajos chiquititos que dicen que es eficaz, pero son trabajos chiquititos. Pero bueno, tiene varias bondades aparentemente la eritropoyetina. Ah, bueno, Germán te dice muchas gracias, Vivi. Después Nidia Barrera, gracias, excelente charla. De Giselle, muy buena charla, espero que la suban, así puedo ver el principio que me lo perdí. Sí, tenemos que ocuparnos de subir estas y las charlas de RCU y las de Intergrow. Yo hoy le escribo a Oscar. Después Rodrigo dice, muy bueno Vivi, genial, qué interesante, la resonancia magnética con espectro. Muchas gracias. María Rosa te dice, ¿la plaquetopenia es criterio de exclusión para hipotermia? No, no es criterio de exclusión. Hay que transfundir con plaquetas, pero no. Bien. Bueno, pero ahora no hay más preguntas. No sé si alguien quiera... Elizabeth Reyes me levantó la mano. Elizabeth, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, bueno, yo quisiera preguntar si el esquema de eritropoyetina lo pueden utilizar únicamente por condiciones clínicas de encefalopatía, por gasometría y el Apgar, dado que no contamos con ninguno de los estudios pues sugeridos y que deberíamos de realizar. Lo que pasa... Muchas felicidades. Gracias. Gracias, Elizabeth. Lo que pasa es que en realidad todavía no está demostrado. Así que por ahora la eritropoyetina, si bien es muy interesante, y como dije antes, tiene muchas bondades que todo lo que genera, no se puede utilizar hasta que no esté protocolizado, que no esté estudiado.
A veces a uno le da ganas en aquellos pacientes que tal vez están muy severos, o muchos los han planteado para pacientes que tienen encefalopatía hipóxico-isquémica leve, teniendo en cuenta que se ha visto que estos pacientes a largo plazo presentan alteraciones neurológicas o de la conducta o de aprendizaje. Ok, muchas gracias. Bueno, después te sigo leyendo. Está Carmen, que te dice, excelente charla, besos Carmen y compañía. Me parece que Marce estaba ahí, Marce y Sandra estaban con ella en el sanatorio o algo así. Están todas juntas, por eso fue así que me dijo. Después María Gabriela Salomón, sí, muy buena charla. Espero que la puedan subir a YouTube. Sí, me comprometo yo en esto porque, bueno, yo trato de hacerlo. Bueno, después, Lechancusi, si utilizan anticomiciales por convulsión, ¿hasta cuándo los utilizan? Bueno, nosotros usamos en general de primera línea fenobarbital, difenilidantoína y en muchos casos levetiracetam. En el paciente ese que estuvo muy grave, que tenía estatus convulsivo, llegamos al midazolam incluso. Pero la pregunta era si usamos los anticonvulsivantes. Hasta que le hacemos el polisomno. ¿Y hasta cuándo? En general vamos viendo, en realidad le damos el alta con el fenobarbital y después lo suspende el neurólogo, pero nosotros les damos el alta con el fenobarbital. Claro, y que lo siga neuro. Bueno, después Noé nos dice, muy bueno, gracias. Con respecto a los analgésicos, ¿cuáles usamos? Analgésicos, en realidad, ¿para qué? Si es para sedar al paciente, nosotros utilizamos morfina. Otra de las cosas, nosotros en general no los tenemos, si podemos extubarlos a los pacientes, los tenemos sin asistencia respiratoria. Y les ponemos morfina a mitad de dosis. Así que, y nos manejamos bien. No usamos otros analgésicos en estos chicos. Bueno, después Paloma pregunta, a veces nos pasa que vemos patrones que nos parecen típicos arriba en el electroencefalograma de amplitud y después en el monitoreo extendido del electroencefalograma abajo lo ve la neuróloga de discordancia. ¿Nos pasa también eso a veces? Sí, a veces. Sí, digamos que uno tiene en realidad el electroencefalograma de amplitud integrada, como es la ecocardiografía, como es todo, uno tiene que ver, como son las ecos cerebrales, tiene que ver muchos para aprender. Pasa muchas veces que uno tiene registros y dice, y esto parece una convulsión, o viene alguien, sí, a nosotros nos pasa y muchas veces con los neurólogos, a veces no confían mucho en el electroencefalograma de amplitud integrada. Ellos confían más en el polisomnográfico que les hacen después, pero nosotros lo que vemos es, generalmente, el chico que tiene un electroencefalograma de amplitud integrada, que nosotros lo hemos visto patológico, o porque está hipovoltado, o porque tiene un patrón que es anormal, después en el polisomnográfico esto se comprueba. Bien, después pregunta, aparte del electroencefalograma de amplitud integrada, si es patológico, ¿lo confirman con el electroencefalograma convencional? Y siempre, a todos los pacientes que nosotros ponemos en hipotermia, están 72 horas en hipotermia, de 6 a 8 horas, dependiendo del paciente, el recalentamiento, y una vez que sale de todo esto, se hace luego la polisomnografía, ahí al día siguiente, o a los 2 días, o a los 3 días. Dependemos del tema de la anestesia. Y después se hace, dentro de esos días, también el polisomnográfico, una vez que sale el paciente del tratamiento. Perfecto.
Iba a decir esto cuando terminé. Hay muchas veces que cuando los pacientes salen del tratamiento de hipotermia, siempre les explico a los papás que no tengan mucha expectativa con respecto a que el paciente apenas sale del calentamiento, sale despierto y a succionar. Muchas veces le lleva la misma cantidad de días que le ha llevado estar en hipotermia, le lleva despertarse. Y esto no habla de que este paciente después a futuro le vaya mal. Pero esto para nosotros es muy frecuente, y los papás esperan ese día como que el chico se va a despertar, va a tomar la teta, va a llorar, y bueno, siguen dormidos. Es verdad. Bueno, no tengo más preguntas, no sé si alguien quiere abrir el micrófono. Perdón, acá me pregunta Felicitas. La alimentación, ¿la inician en forma progresiva luego del tratamiento con hipotermia? En realidad, nosotros les ponemos alimentación desde el primer día. Es una alimentación, ay, no me sale la palabra. Trófica. ¿Eh? Trófica. Trófica, no salía. Y eso que estamos todo el tiempo con la alimentación trófica. Bueno, alimentación trófica le ponemos poco. Son pacientes todos de término. Como mucho le ponemos 5 centímetros, tal vez cada 3 horas, los 3 días. No aumentamos de manera progresiva, mantenemos durante esos 3 días o 2 por 8 o 5 por 8, un poco dependiendo de cómo haya estado ese chico, la gravedad de la encefalopatía. Perfecto, gracias, dice Felicitas. Y bueno, no tenemos más preguntas, no sé si alguien más quiere abrir el micrófono para preguntar algo. Hola, sí, yo. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicidades por la presentación, muy buena presentación. Yo quería preguntar en la encefalopatía leve, en el monitoreo ese que hacen en 3 horas, si detectan una convulsión, ¿el paciente ingresa hipotermia o se trata solo la convulsión? Sí, porque ¿cuál es la clasificación, digamos, de la encefalopatía? Cuando uno hace la evaluación clínica y el CERNAT, una de las cosas son las convulsiones. Las convulsiones ya lo clasifican a ese paciente dentro de un moderado, tal vez, pues no sé el resto de la clínica, pero puede ser de moderado a severo, ¿sí? Ese paciente debe ingresar en hipotermia. Gracias. No sé si alguien más quiere abrir el micrófono y por ahí preguntar algo, comentar algo. Nadie más. Vivi. Bueno, Vivi. Yo. Ahí está. Yo. Jenny. Hola. Vivi, una pregunta. O sea, para confirmar lo que dijiste. Ese paciente con clasificado como leve, que bueno, que se le hace el estado ácido base a la hora, que bueno, que dentro de la hora, que, no. eso, dentro de la hora, y que es patológico, pero que faltan algunas cosas, y que bueno, que no está intubado, que tiene buen examen físico y todo lo que ya hablamos, y que después, bueno, mejora en la siguiente hora el estado ácido base, ese ya no entra a hipotermia, o ya con ese primer estado ácido base que salió alterado, pero no tenemos más nada, ya lo metemos a hipotermia. Es como una duda que tengo. Con el estado ácido base solo uno no ingresa a hipotermia. En realidad tiene que respetar los criterios de inclusión que vienen de los grandes... Por eso, sí. Por eso que tenemos o sea, que fue bolseado, por decirlo así, como un evento centinela, eso que requirió presión positiva, pero que tenemos el estado ácido base y después mejora, o sea, ya con el evento centinela y el estado ácido base, ¿lo entramos? Bueno, si nosotros tenemos un evento centinela que fue importante, con un Apgar bajo, que estuvimos reanimando a ese paciente por más de 10 minutos, ¿sí?
y con un pH menos de 7, lo que hacemos en ese paciente es ver la clínica, ¿sí? Ver el estado clínico. Muchas veces nosotros lo que vemos, que el paciente se recupera, pero tal vez tiene una irritabilidad, muestra otros signos, o digamos, muchas veces nosotros lo que hacemos es tomar la decisión también en equipo, no solamente uno solo. En una guardia, en general, hay, bueno, en nuestro caso son por ahí un poco más, tenemos un coordinador, y en el paciente ese que está en el límite, porque los difíciles son los límites, los grises, porque el paciente que tiene clínica franca, ese sabemos que entra. Lo que uno debe fijarse es, según el cuadro del CERNAT, qué cositas, 3 cosas tenemos que encontrar de las 6 categorías para decir, este paciente ingresa. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, nosotros por ahí ya lo hacemos un poquito, no lo vemos bien al paciente, vemos que baja irritable, vemos que está o hipertónico o hipotónico, ya vemos los signos que este paciente presenta en la clínica. Pero, digamos, cuando uno está aprendiendo esto, tal vez tendría que agarrar el cuadro y revisar a ese paciente y ver qué signos clínicos le encuentra, ¿sí? Como para agregarle, porque nosotros tenemos siempre, cuando uno definía el ingreso a hipotermia de los pacientes, teníamos una parte A que dependía del evento centinela y los criterios de inclusión que tenía que ver con el pH, el Apgar y la reanimación. Entonces, y después la parte B era la clínica y convulsiones. Con convulsiones no hay duda que el paciente ingresa. No tiene convulsiones, tenemos que ver el examen clínico. Ok, gracias. Sí, el complicado es el límite, ese es el que... Y lo que tenemos que siempre hacer, que yo siempre, bueno, se los digo a los chicos, es el estado ácido base dentro de la hora. Y además fijarnos bien, si ese estado ácido base, ese pH de cordón que fue menos de 7, ¿a expensas de qué fue? Si fue de lo metabólico o fue de lo respiratorio, porque si el chico tiene 100 de CO2, seguramente ese pH es bajo a expensas de lo respiratorio. Lo que habla de perfusión, de isquemia, de algo que le pasó realmente grave al paciente, es lo metabólico. Por eso el ácido láctico, el exceso de base y el bicarbonato, y bueno, y el valor del pH. ¿Quedó claro, Zenit? Perfecto. Perfecto, una reina. Gracias, gracias. Bueno, Vivi, gracias. Re linda tu clase. Bueno, gracias a todos.